Pois moi bo día a todos e a todas, e benvidos e benvidas. E nada, para moitos dos que non me coñecedes, son a delegada de Pastoral Penitenciaria daqui da Arquidiócesis de Santiago de Compostela, e desde o equipo de delegados e capeláns da Pastoral de Galicia sentímonos moi contentos de reunir este foro, este maravilloso foro, donde nos atopamos pois persoas traballadoras de institucións penitenciarias, están tamén persoas privadas de libertad que hoxe están pasando un día de permiso, unha saída programada con nós. Esperemos que disfrutedes moito do día, a ver se o conseguimos entre todos e todas. Tamén está xente de diversas entidades do terceiro sector que tamén están colaborando nos cárceres de toda Galicia. Hai voluntariado de Pastoral Penitenciaria, representantes das diversas diócesis. O sea, creemos que é un foro moi rico, onde podemos compartir pois un montón, non? Vou despacio, tranquila, E nada, estou moi contenta porque me toca presentar a Manuela Carmena, que é unha muller cuya vida e trayectoria... Perdón, ya me paso el castellano. No, ya está. Genial. Cuya vida y trayectoria han estado marcadas por un firme compromiso con la justicia y los derechos humanos. Manuela Carmena es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, fue jueza de vigilancia penitenciaria, una labor clave para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y favorecer su reinserción en la sociedad. Además, ejerció como magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid y como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es cofundadora de la Asociación Jueces para la Democracia. Ha trabajado activamente en la modernización del sistema judicial y la promoción de un enfoque más humano y garantista. Su compromiso con la justicia social la llevó a fundar la cooperativa Yayos Emprendedores, un proyecto para fomentar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión. Y más allá de su trayectoria en el ámbito judicial, Manuela también desempeñó un papel fundamental en la política como alcaldesa de Madrid, donde impulsó políticas de inclusión y apoyo a colectivos vulnerables. En la actualidad, sigo comprometida con iniciativas sociales. Es fundadora de Zapatelas, un proyecto en el que hacen ropa infantil. Se puede comprar sus productos a través de la web y también en el mercado de la Cebada de Madrid. Con este proyecto se ayuda a personas en riesgo de exclusión a desarrollar hábitos de trabajo. Además, hace el programa de radio Suena Carmena, donde reflexiona sobre temas de actualidad con su característica cercanía y profundidad. Y hoy, en el marco de estas jornadas de Pastoral Penitenciaria, nos acompaña con su conocimiento y experiencia para que podamos reflexionar entre todos y todas. Pues muchas gracias, Carmena. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Yolanda, y muchísimas gracias a la Pastoral Penitenciaria, ¿no? En la medida en la que me parece que es pues un acto de cariño el que de alguna manera pues estéis interesados en charlar conmigo, ¿no? Porque a eso he venido, a charlar con vosotros. La verdad es que yo creo que cuando tienes muchos años, yo el otro día escribía un artículo, la verdad es que me lo pidieron en el periódico El País, pues como no hay muchas personas que sean tan mayores como yo, que sigo metida en todo, pues dijeron, pues vamos a pedírselo a Manuela, ¿no? Y entonces el director de los artículos así de base me dijo, me gustaría que hicieras un artículo sobre qué significa ahora que haya políticos mayores, políticos, bueno, pues que han cumplido ya más de 80 años, ¿no? Entonces yo, en el artículo, una de las cosas que decía es que creo que a veces, pues los viejos, los mayores, somos un poquito como un GPS. Es decir, porque como ya hemos pasado por el camino que vais a pasar los más jóvenes, podemos advertir y deciros, cuidado, que allá hay una curva. Cuidado, que ahí no hay salida, que os metéis en un lío. Entonces, en ese sentido, pues estoy aquí porque a lo mejor puedo ser todavía un poco GPS para esta labor tan interesante que hacéis, más que tan interesante, tan necesaria, tan absolutamente complementaria de algo que no sabemos muy bien a dónde va, que hacéis vosotros precisamente en la Pastoral Penitenciaria, ¿no?
Yo allí os diría que creo que ayer mismo estuve en la cárcel de Aranjuez. La verdad es que en Aranjuez es donde nosotros tenemos un taller en el módulo 3 en el que hacen juguetes. Parte de lo que hace Cosiendo el Paro Zapatelas es ropa, efectivamente, pero la ropa no la hacemos en la cárcel. Lo que hacemos en la cárcel son juguetes. Ahí tenemos juguetes y ropa. Y los juguetes los hacemos en la cárcel. Los diseño yo, porque a mí siempre me gusta mucho dibujar y esas cosas y me encanta hacer. Y entonces tenemos ya un taller desde hace mucho tiempo en el módulo 3. Yo no es que vaya, no voy habitualmente, van las personas que trabajan en esa tarea, yo tengo otras responsabilidades, pero de vez en cuando me gusta mucho ir. Al principio pues sí, íbamos mucho y se creó una relación muy interesante entre los presos que están allí en el taller y yo misma y mis colaboradores o mis colaboradoras, ¿no? Fue divertido porque yo hacía los dibujos y ellos los interpretaban y muchas veces pues de esos dibujos y de las expresiones y del contenido de los juguetes salían reflexiones interesantes. Me acuerdo que empezamos a hacer un bebé muy gracioso que le seguimos teniendo, cada vez mejor, nuestro bebé le vamos mejorando. Es un bebé de tela relleno de lana de oveja, porque en España se está tirando la lana de las ovejas. Y nosotros, además de hacer esta labor de artesanía, creo que colaboramos un poquito a que no haya ese desperdicio, a lo que se llama la economía circular, ¿no? Y yo mandé los dibujos y tal, y ya cuando voy a ver los muñecos, les digo, pero oye, ¿qué cara le habéis puesto? Le habéis puesto una cara que parece un banquero. ¿Lo que habéis pensado vosotros en esto? ¿No? Ellos se reían, decían, no, hay que hacer algo dulce y tal. Bueno, de todo eso pues ha salido una colaboración muy, muy interesante. Y estuve antes de ayer, el jueves, porque la cárcel quería que nosotros trabajamos el módulo 3 y quería que trabajáramos también en el módulo 11, que es un módulo que han hecho de desintoxicación, ¿no? Y bueno, pues dije, oye, si podemos, nosotros somos una ONG pequeñita, no cobramos subvenciones de nadie y nos mantenemos sobre todo vendiendo nuestros productos. Por eso a la gente le sorprende mucho cuando yo los sábados, hoy no voy y me van a echar de menos, los sábados por la mañana estoy en la pequeña tienda que tenemos en el mercado de la Cebada allí vendiendo, ¿no? Cuando voy yo se vende más y por eso cuando no voy se enfadan un poco, me dicen, ay, que tengo que ir a Santiago, pero oye, ¿no has podido poner otro día que no sea el sábado? ¿Qué vamos a hacer? No puede ser. Bueno, pues como os decía, les dijimos, oye, vamos a conocer el módulo 11 y vamos a ver si podemos, pues somos pequeños y tal, y me dijeron, yo dije, ¿cómo es el módulo 11? Describírmelo. Bueno, pues fundamentalmente son adictos, pero son adictos no muy jóvenes ya, gente que lleva mucho tiempo y tal. Bueno, pasamos y de verdad que de las cosas que más me parece que pueden compensar una vida es que cuando yo llego allí, pues algunos presos me abrazaron. Es decir, me abrazaron porque, bueno, pues uno de ellos me dijo, es que yo me acuerdo tú todo lo que ayudaste a mi madre que estaba en las madres de la droga en aquellos años, en los terribles años 90, porque los años 90 fueron terribles en las cárceles donde yo estaba de jueza de vigilancia penitenciaria y constantemente estábamos alertas porque la gente moría de sida, bueno, aquellos años muy duros, ¿no? Entonces encontrarte que te abrazan personas que son presos, que tú sabes que has sido juez, que sabes que yo he condenado a personas, yo he mandado a gente a la cárcel y los presos te abrazan. Yo creo que eso es algo que me parece a mí importante para tener una especie de defensa cuando nos tildan de que somos utópicos, cuando queremos hacer las cosas diferentes, cuando queremos plantear que uno de los elementos más definitivos que tiene que haber en el castigo es precisamente la humanidad, ¿no? A mí siempre me pareció maravilloso cuando, nada más hacerme jueza de vigilancia penitenciaria, un juez muy amigo mío, un hombre encantador, perfecto, Andrés, me regaló el libro de Concepción Arenal de El Visitador del Preso, ¿no? Y la verdad es que yo me lo engullí porque me pareció, y me sigue pareciendo, creo que Concepción Arenal es la mujer ensayista más importante de España, ¿no? Concepción Arenal no solamente habló muchísimo de las cárceles, no solamente reflexionó mucho sobre la justicia internacional, sobre la guerra, sino que tuvo un dinamismo que yo creo que es muy interesante, algo de eso después hablaremos, para no solamente pensar,
sino para imaginar soluciones y ponerlas en marcha. Creo que no mucha gente sabe que esta gallega ilustrísima, que es Concepción Arenal, una de las cosas que hizo fue crear la primera cooperativa, la primera empresa de viviendas obreras. Es decir, que eso poca gente lo sabe y es muy interesante ver cómo ella no solamente intenta reflexionar, analizar, sino intenta también actuar, ¿no? Juntando esas dos cosas. Ella lo cuenta muy bien, ve un desahucio en la revista que tenía, se llamaba La Caridad, la impacta tanto que crea durante mucho tiempo en Madrid han estado esas casas. Yo cuando fui alcaldesa, la verdad es que intenté por todos los medios hacer algo y que esas casas, las poquitas que quedan, pudieran ser el Museo de Concepción Arenal en Madrid. No lo logré, muchas cosas que se intentan y no se pueden. ¿Pero por qué os cuento esto? Porque Concepción Arenal da una frase que en mi caso fue casi un santo y seña de mi vida intelectual y mi vida profesional. Ella dice: me llaman utópica. Utópica no insulta, pero desacredita. Y yo creo que eso es el término en que nos debemos mover. Los que pensamos que es posible una humanización en el desarrollo de todas las relaciones y en la estructura propia de la democracia, no somos utópicos, aunque nos lo digan, porque ahí está la prueba. Se consiguen las cosas cuando se piensan las personas y cuando se humanizan. Y como lo sabemos que no somos utópicos, aunque nos lo digan. Y tenemos que liberarnos de ese descrédito que significa en cierta medida un apartamiento de tus soluciones, de tus propuestas, porque, digamos, les falta ese contraste de actualidad. Pues no es cierto, lo dijo ella, y no tenemos más que ver cómo, analizando muchísimas cosas de la reflexión de Concepción Arenal, se han ido cumpliendo, y el mundo ha conseguido esas cotas de mejorar la realidad, ¿no? Dicho esto, pues yo quisiera deciros que como vamos a tener dos charlas, como si dijéramos, ¿no?, dos pedacitos de charlas, me gustaría dividirlo en dos grandes grupos. Si os parece, podríamos hablar, yo me gustaría transmitiros un poco la idea del concepto de la cárcel, qué es la cárcel como tal. Y después, la segunda parte yo la centraría en la deshumanización que acompaña a la estructura en la que se inserta la cárcel, que son los jueces, los procedimientos y las instituciones. Entonces podríamos hacer esa línea, si no os parece mal, ¿no? Al hablar en principio de la cárcel, yo quisiera comenzar diciendo lo que todos sabemos, y más que nada vosotros, ¿no?, que estáis cerca, ¿no? La cantidad de gente que no tiene ni idea de qué es una cárcel, que no sabe nada de lo que es una cárcel, aunque sean juristas, aunque hayan estudiado Derecho, aunque hayan visto muchas películas y escuchen muchas noticias, no saben lo que es la cárcel, sienten fundamentalmente miedo, lejanía, etcétera, ¿no? Y la verdad es que yo recuerdo que siendo jueza de vigilancia penitenciaria, pues me llamaron de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en la que yo había hecho mi licenciatura de Derecho. Bueno, como os ha dicho Yolanda, acabé en Valencia, pero eso fue una consecuencia de la represión franquista, porque efectivamente yo era una líder estudiantil en aquellos años, y en aquellos años, pues, en fin, vivíamos en la época de Franco, y el rector se hartó de que fuéramos unos estudiantes que no hacíamos más que pedir la democracia, y dijo: a ver, ¿quién son los que aquí dirigen la cuestión? Hicieron unos cuantitos nombres, nos pusieron una lista y dijeron: fuera de la Universidad de Madrid. Entonces tuvimos que pedir a otras universidades de España que nos admitieran, y yo tuve la suerte de que me admitieran en Valencia. Es decir, que yo soy una alumna de la Complutense, aunque por el azar de la represión franquista acabé siendo licenciada por la Universidad de Valencia, que no lo digo en deshonra, porque además era una universidad extraordinaria, sino porque es un hecho importante que, como casi todo lo que ha sucedido en el entorno del pasado, nos interesa para ese GPS, para saber dónde no nos tenemos que equivocar, ¿no? Y demostrar que no vale para nada la represión, porque esa represión que se le ocurrió al rector de Madrid en aquellos años, ¿para qué valió? Pues para que todos los universitarios de Madrid, que llegábamos, fijaros, a todas las universidades con el prestigio de ser los que éramos los más líderes de los movimientos estudiantiles, lo que hicimos fue extender la revolución, para entendernos. Es decir, la represión no suele valer para nada. Pero en fin, ahí va un poquito de GPS. Bueno, pues así las cosas. Cuando a mí me llaman de la Complutense, yo soy, ya os digo,
que estoy un poco acatarrada, soy ya jueza de vigilancia penitenciaria, me dice la Complutense, oye, nos gustaría mucho que dieras un curso, un seminario en derecho penal sobre derecho penitenciario. Y a mí nunca, la verdad es que la educación me encanta, pero cómo la pedagogía se ha, yo diría, en cierta medida oxidado, no me gusta, ¿no? Una de las cosas que me sorprende mucho y cuando lo oigo no me gusta es esa aceptar que a los chavales no les gusta estudiar, porque si a los chavales no les gusta estudiar, igual es que no lo hacemos bien, porque cuando los niños son chiquitillos, yo tengo la suerte de tener nietos mayores y nietos pequeños. Tengo un nieto que tiene 25 años, pero tengo una nieta que tiene ahora 2,5 y otra pequeñita, ¿no? Y cuando los ves pequeñitos te encanta el afán de saber qué tienen. Todo el tiempo preguntan, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y luego no sé qué pasa, que llegamos a la escuela, les aburrimos y resulta que no les gusta estudiar. Entonces yo dije, bueno, ¿me dejáis dar la clase como yo quiera? Pregunté, sí, lo que tú quieras. Vale, pues dije, venga, voy a probar. Y entonces pues llegué a la Facultad de Derecho. Los que se habían metido en el seminario eran como 20, una cosa así, 18, 20. Y lo primero que les dije es, oye, vosotros conocéis, vamos a estudiar la legislación penitenciaria, pero vosotros conocéis algún preso. ¿Habéis estado alguna vez en alguna cárcel? Silencio. No. Bueno, pues os digo, este seminario no lo vamos a hacer en la facultad, lo vamos a hacer en la cárcel. Y la mitad vais a ser estudiantes y la mitad vais a ser presos. Entonces vamos a estudiar lo que dice la ley comprobándolo. Es decir, si la ley dice que cada preso tiene derecho a una celda, vamos a ver, fijaros, estamos hablando un momento muy atrás de los años 90, cuando la situación penitenciaria es muy diferente a la actual, y vamos a verlo, ¿no? Bueno, yo hablé con el director del centro penitenciario, una persona muy agradable, nos llevábamos bien, aunque yo creo que cada vez que yo entraba en la prisión decía, ay, Dios mío, viene Manuela, ¿qué me propondrá? ¿Qué me propondrá? Pero vamos, íbamos bien, nos llevábamos bien, más o menos, ¿no? Y entonces le dije, oye, mira, José María, que he pensado que vamos a hacer el seminario, tú buscarías aproximadamente, pues si vamos a hacer un grupo, van a ser pues como 10 estudiantes, 10 presos para que ellos pudieran entrar. Sí, claro, qué bonito y tal. Llegamos el primer día. Y los estudiantes, claro, una emoción terrible, no sabían ni dónde estaba la cárcel, vieron eso, todas las puertas que se abren, los carnés, no, esa cosa, las tarjetas, tal, no sé qué, todo ese mundo del papel y de la protección y tal, y ya llegamos, y los presos que me habían buscado, pues eran todos presos de cuello blanco, de los que ya había entonces, señores muy respetables, todos allí muy arreglados, y yo, bueno, pues estuvimos cordial con ellos y tal, pero le dije al director de la cárcel, mira, José María, no, yo quiero presos que sean parecidos a estos chicos que hayan hecho atracos, chicos que tengan problemas de la droga, porque estos son estudiantes, yo quiero. Al final conseguimos un grupo estupendo. ¿Y cuál fue la decisión que se tomó en aquel seminario? Pues aquel seminario se tomó una decisión preciosa de todos los alumnos, los presos y los estudiantes, de hacer una encuesta en la cárcel para ver si era verdad que se cumplía lo que decía la Ley General Penitenciaria. Los chicos sacaron unas normas de lo que decía la ley, hicieron preguntas sobre ello, se preparó aquello. Bueno, una ilusión, estaban ilusionadísimos. En aquel momento funcionaba un servicio de radio de los presos, propios presos, autorizado por la dirección, por supuesto. Se anunció la encuesta, nosotros conseguimos que nos dieran bolígrafos suficientes para dar a todo el mundo el papel y el bolígrafo, en fin. Y cuando ya estaba todo en marcha, pues el director me dijo, mira, lo siento muchísimo, acaba de llegar una carta del director general de instituciones penitenciarias prohibiendo la encuesta. Y entonces, pues efectivamente la encuesta se prohibió. Yo vi la insatisfacción, sobre todo los estudiantes, aquello, ¿por qué? No sé qué. Bueno, lo que ponía realmente en aquella carta es que nunca se podía hacer una encuesta a un colectivo penitenciario porque siempre iba a ser negativo, por la negatividad que significaba la ubicación forzosa y como castigo el que se les había situado. Mentira y gorda. Eso no era verdad, porque en el mundo había ya otras encuestas penitenciarias hechas en otros países, pero abrimos un camino. Aquella encuesta no se pudo hacer, pero muchos años después, pues ese grupo fantástico, que seguro que todos conocéis, que es Julián Ríos, Pedro Cabrera, pues hicieron una primera encuesta. Tampoco se les permitió aquella primera encuesta y tuvieron que llegar a la judicatura. Tuvo que ser un juez el que autorizó la encuesta. Después de eso, yo creo que hoy día ya tenemos
prueba además de que las cosas cambian, las cosas mejoran, de que no somos utópicos, pues es que efectivamente en el 2010 está a disposición para lo que los queráis leer. Realmente es un libro extraordinario, se llama A un kilómetro de distancia, y es una encuesta que se hace precisamente en esa época, en la que los autores de ella pues son Julián Carlos Ríos, Pedro Cabrera, José Luis Segovia y otro más. Entonces allí se hace una encuesta fantástica con muchísimos cuestionarios en los que da una imagen de qué era, cómo era la situación penitenciaria en aquellos años, es decir, estamos hablando en el 2010, ¿no? Fijaros qué bonito. Hace nada, el director general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al que conozco mucho porque él también es juez y en cierta medida él ha sido un alumno mío. Él fue, después de ser yo jueza, fue el juez de vigilancia penitenciaria y tenemos muchísima amistad. Entonces él me dijo, dice, mira, te voy a mandar esto para que te alegres. Por primera vez se ha presentado en instituciones penitenciarias el resultado de una encuesta que ha hecho la propia instituciones penitenciarias, es decir, algo que realmente en los 90 era imposible, algo que era negativo, algo que no se podía aceptar, ahora está normalizado y es absolutamente imprescindible, porque no podemos evaluar ni saber si lo que hacemos está bien si no escuchamos. Y una manera de escuchar es precisamente preguntar a los afectados, ¿no? La encuesta que ha preparado en los documentos instituciones penitenciarias la tenéis a vuestra disposición entrando a instituciones. No es muy válida y Ángel Luis lo sabe porque es muy antigua, pero ahora yo creo que van a hacer otra más moderna, espero que le dé tiempo y que eso nos pueda dar una realidad de lo que es, ¿no? La verdad es que fijaros que en el 2010, en esta encuesta que os digo, más o menos el número de presos que había entonces en España era en torno a 80.000. Ahora, como sabéis, pues la disminución es enorme, estamos prácticamente en 57.000, es decir, ha habido una disminución enorme, hasta el punto de que ahora, fijaros, sobran plazas penitenciarias, es decir, ahora mismo, si se quisiera, podría haber celdas individuales para todo el mundo. Ahí plantean muchas cosas, personas que no lo quieren, personas que dicen, lo digo yo cuando hablo con las personas que directamente están en la gestión, personas que desde el punto de vista del tratamiento penitenciario piensan que deben estar con alguien porque les da miedo que estén solos por los problemas que puede tener la soledad. Pero ahora mismo, si quisiéramos, hay plazas penitenciarias de sobra para dar un cumplimiento estricto a lo que dice la Ley General Penitenciaria, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos como situado esto, yo quisiera dar el siguiente paso. Pero bueno, bien, ya sabemos lo que es la cárcel, dónde estamos, lo que piensa lo que está en la cárcel, lo podemos saber. ¿Qué es realmente la cárcel? Pues la cárcel, sin lugar a ninguna duda, es una institución de castigo que está pensada para castigar a aquellas personas que cometen unos determinados delitos. No hay que darle muchas vueltas porque en el Código Penal ir a la cárcel es una pena, es decir, es un sufrimiento, es incuestionable. Es verdad que en la Constitución, de nuestra Constitución, en el artículo 25, se ha recogido toda una tradición, que yo creo que es una tradición muy partiendo desde el siglo de las luces, en fin, de la Ilustración, del humanismo, de que ese sufrimiento tiene que valer para algo. Ese sufrimiento tiene que valer para, efectivamente, que las personas puedan tener una actitud de reparación de su propia vida, ¿no? Bueno, claro, dicho así, ¿qué pasa? Lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿el castigo es un instrumento pedagógico? ¿Castigar es positivo para los cambios de la conducta? ¿Castigar es positivo en la educación? Hemos dado tanta vuelta, hemos avanzado, que ahora ya nadie dice eso de la letra con la sangre entra. Un principio que era el habitual, en el que los maestros daban reglazos, que los maestros daban palizas, que los padres daban palizas. Era un momento en el que se creía profundamente, o se pensaba, que el dolor hacía cambiar las actitudes. Pero ha llovido tantísimo ahora que tenemos que aceptar que si tú profundizas en los contenidos de la educación entendida como ese procedimiento para hacer evaluar la personalidad de los individuos en el sentido más positivo, no es un elemento determinante el castigo. Qué duda cabe que todos los pedagogos, todos los maestros te dicen hay que poner límites, los límites son necesarios, pero los límites pueden tener consecuencias y no castigos.
pero realmente la cárcel como tal, en principio, es un castigo pensado para que dé un resultado que no puede dar, que por definición no puede dar. Yo creo que es muy interesante estudiar un poco qué es lo que ha venido a decir muchos pensadores sobre la cárcel, que naturalmente son pues muchos más próximos a lo que fue el mundo en el que vivió Concepción Arenal, porque en aquel momento hay muchos congresos penitenciarios, se habla mucho de cómo se puede conseguir, porque en ese momento se estaba empezando a abrir la puerta de que el sufrimiento valiera para efectivamente cambiar la conducta, ¿no? Fijaros, hay una corriente importantísima, que es una corriente que se ubica fundamentalmente en los Países Bajos, sobre todo en Holanda, que se plantea el abolicionismo del derecho penal. El abolicionismo del derecho penal es una doctrina muy profunda que dicen es erróneo que el castigo valga para modificar las actitudes negativas de la sociedad. No vale para eso. No me voy a extender aquí diciendo nombres porque solo los buscáis en internet si queréis y ya está, pero hay pensadores muy importantes que dicen la culpa de todo esto lo tiene el derecho penal, que como su nombre indica es el derecho al sufrimiento, pues el derecho de penas, el derecho al sufrimiento, y esto no vale. Hombre, es muy interesante leerlos porque hay que reconocer que cuando se plantea que el derecho penal es como la panacea, cada vez que surge una desgracia en la sociedad enseguida, hay que subir las penas, hay que tal, no sé qué, más castigo. Oye, llevamos aquí mucho tiempo y hay cantidad de cosas que no solo no se arreglan, sino yo diría que casi se estropean, ¿no? Porque cuando uno piensa lo que significa toda la cantidad de disposiciones que hay contra el tráfico de la droga, por la declaración de las drogas ilegales que todos sabemos, si lo miramos así en perspectiva, uno dice, ¿realmente sirve? ¿Realmente esto está valiendo? Me acuerdo que hubo un momento en el que desde Italia precisamente surgió un movimiento de empezar a plantear el reconocimiento de la droga, y hubo unos años en los que hubo jueces entre los cuales estaba yo, que participamos, y fuimos a reuniones que se hicieron respecto a ver qué alternativas se podía ver para resolver ese problema. Fueron los problemas terribles de los años de la droga, es decir, fueron aquellos años que yo digo que los que lo vivimos podemos hablar de que hubo un genocidio de la juventud. Yo recuerdo barrios de Madrid, por ejemplo, barrios obreros, en el que las familias perdían a todos sus hijos, es decir, pues eran unos sobredosis y luego ya el SIDA y después el otro, el de más allá, y fue una generación que yo echo de menos que algún día se haga esa investigación, porque fue de una crueldad extraordinaria, ¿no? Y son aquellos momentos en los que surge el juez Garzón con toda serie de iniciativas de conseguir como fuera acabar con el tráfico de drogas y tal. Y claro, yo el otro día estoy en casa y veo la noticia de este directivo de la Policía Nacional que está precisamente encargado de reprimir el tráfico ilegal y, digamos, la conversión de los dineros ilícitos en los blanqueos, que resulta que es ahora mismo uno de los grandes, por supuesto lo digo como defendiendo su presunción de inocencia, pero en fin, con lo que hemos visto ya, hombre, para pensar un poco mal es, ¿no? Porque parece ser que es impresionante, pero que se ha convertido en el, digamos, capo de una de las grandes organizaciones de la droga. Ya sabéis que ha salido una noticia, toda su casa estaba empapelada de billetes, creo que había, no sé si 1 o 2 millones, entonces uno dice, ¿vale de verdad el derecho penal para resolver los grandes problemas de la humanidad? Y si seguimos pensando, pues pensamos esa cuestión terrible que estamos viendo ahora, de que hay un presidente de Israel que ha decidido matar a cantidad de personas, y abrimos la radio y casi la televisión y casi nos duele ponerla, porque no podemos aguantar el que se nos diga que se han matado a 700 personas, entre las cuales la mayor parte eran niños, y que vemos constantemente féretros, mujeres, hombres abrazadas a esos féretros, y simplemente una persona que ha decidido seguir haciendo bombardeos y bombardeos y bombardeos, y es una persona que ya está reclamada por el Tribunal Penal Internacional. Se creó un Tribunal Penal Internacional, él ya está reclamado. Es decir, el derecho penal está ahí, también el internacional. ¿Soluciona? No sé. En fin, es interesante leerlos a estas personas y a su vez también, después de leerlos, aceptar que hoy por hoy no tenemos otra alternativa. Y como no tenemos otra alternativa, pues es como cuando uno quisiera dar un salto hacia un aspecto de su vida y no lo puede darlo porque no hay nada en el otro lado.
Y como de momento no hay nada en el otro lado, aún aceptando que esos grandes males de la humanidad, que son la deshumanización, que es la crueldad, que es la codicia, están ahí y no somos capaces de dominarlos en la medida como quisiéramos. Otra cosa es que sí hayamos mejorado en muchos temas, pues seguimos recurriendo al derecho penal y al castigo. Un elemento muy importante de por qué, en lugar de debilitarse el derecho penal, se ha engrosado y cada vez hay más delitos y digamos cada vez se dirige a más actividades de la actividad humana, ¿no? Pues no sé, si analizamos los códigos penales de final de siglo, los códigos penales del XIX, os diré que para todo el mundo que quiera, para los investigadores, y yo siempre pienso, fijaros lo que os digo, que para las personas mayores, aquí no veo que haya muchas mayores, pero bueno, para las personas mayores de verdad hay algo muy interesante que es la investigación, porque son cosas que se pueden hacer con calma desde casa y es muy importante ver lo que ha pasado, ¿no? Pues una de las cosas que se ve es que efectivamente, pues en un primer momento hay pocos, no hay tantos delitos como ahora, pero es que hay delitos de todos ahora. Abres el Código Penal y dices, anda, esto también es delito, yo no lo sabía. Es verdad que muchos delitos ni se enjuician ni nada, pero ahí están, ¿no? Entonces, todas estas personas que piensan, porque si no pensáramos la humanidad no hubiera avanzado, son conscientes de que el derecho penal no cubre lo que debería cubrir o no soluciona lo que debería cubrir, pero no tenemos otra alternativa. ¿Por qué? Porque lo que sí vemos es que cada vez la sociedad quiere más, se profundiza en esos castigos porque le desespera el no poder combatir la injusticia, el no poder combatir la crueldad, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, dicen todos estos pensadores que fijaros que parten más que de lo jurista, parten más de lo criminológico, porque lo criminológico tiene más que ver con el día a día, con lo práctico, y lo jurídico es muy fácil hacerse una teoría y no conocer a nadie de los que afectan a la teoría, ¿no? Eso es un tema interesante, ¿no? Y sale más de la criminología, pero en la criminología se desarrolla muchísimo en este momento todo lo que significa los derechos a las víctimas y se empieza a hablar cada vez con un perfil más destacado de lo que es la justicia restaurativa, etcétera. Está ahí. Pero junto con eso, ¿qué hay en otra parte? Pues que el movimiento feminista se ha rebelado. De hecho, ya está bien, las mujeres venimos sufriendo homicidios, agresiones, vulneraciones y no lo vamos a tolerar y queremos que todo esto se castigue. Y entonces hay un movimiento que es de ese sector de la humanidad que afortunadamente un día hemos despertado y que somos las mujeres que hemos dicho tenemos todos los derechos igual que tienen los hombres, tenemos que tener el mismo respeto, la misma dignidad, etcétera, que no teníamos, porque aunque parezca mentira, y me vais a permitir citar a un ilustre gallego, al padre Feijóo también, el padre Feijóo es el primer teólogo, podemos llamarle, que cuestiona algo que durante muchos siglos fue una cosa que afirmaron muchos padres de la Iglesia, que decían que las mujeres éramos seres imperfectos porque no teníamos pene y que cuando llegábamos el momento de entrar en el firmamento recuperábamos el pene. Esas barbaridades se han dicho, ¿no? Es decir, esa especie de esa necesidad de limitar, de mancillar a la mujer por considerarla un ser, no sé, un ser de segunda clase, etcétera, pues provocó todo esto y ahora se está provocando un movimiento feminista en el que curiosamente hay un gran afán de aplicación del Código Penal a todo y por todo, y cada día pues salen más juicios, más delitos, más cosas. También por otra parte hay una cosa que yo creo que es muy interesante y es que quien en su día estudie la historia, perdona, no sé cómo voy de hora. 2 minutitos y hacemos el descanso. Uy, fíjate, todo lo que me queda. O 3. Bueno, para acabar, te quiero decir. Bueno, pues yo creo que una cosa muy interesante es ver cómo los partidos obreros, los partidos socialistas y los partidos comunistas consiguieron a lo largo del siglo pasado, principios del siglo pasado, finales del XIX, pero la consolidación es en el siglo XX, consiguieron el protagonismo de un sector del mundo que eran los obreros y que también no eran nadie.
Los obreros eran nadie, eran los últimos de la fila. Y esos partidos los pusieron al frente de la política y fueron un instrumento, un elemento de diálogo inevitable que ahora ya no es posible retroceder. Bueno, todos esos colectivos que hicieron exigir también que hubiera nuevos delitos. Se consideraban que tenían ya una fuerza que no tuvieron, lo tuvo el feminismo, lo tuvo la clase obrera y dijo, ahora también va a ser delito, y esto, porque había ese afán de querer transformar la realidad y ese afán de, a través del castigo, modificar la realidad. No me queda más que deciros, y muy poquito, ya con eso quiero cerrar, que no solamente la pedagogía nos dice que el castigo no es un elemento de la educación. Lo que ocurre es que el castigo penal es un castigo despersonalizado, es un castigo absolutamente objetivo. El proceso penal, ahora después hablaremos en la segunda parte de la charla, no tiene en cuenta a la persona que se castiga, no se sabe nada de ella. Simplemente, ¿usted cometió esto? Sí, lo cometió. Bien. ¿Por dónde entró el cuchillo? Por aquí. Pues esto es un homicidio. Entró por otros sitios, son unas lesiones. Objetivo. No se conoce a nadie, no se conoce a las personas, ¿no? Entonces se vive esa inmensa indiferencia, esa sensación de que la persona castigada nunca puede aceptar un castigo cuando no se siente ni persona, cuando sabe que no importa, ni siquiera para ponerle el castigo, ¿no? Y ahí os quiero acabar contando algo que a mí me afectó muchísimo y me hizo también pensar y me volvió a reafirmar, aunque no somos utópicos los que creemos en la humanización del individuo como el elemento determinante, como esa especie de savia necesaria para que las cosas funcionen. Tuvimos un juicio, estaba en la audiencia provincial, un juicio pues como tantos otros, por una agresión sexual. A mí me sorprendía porque cuando estábamos allí en la audiencia, los magistrados estábamos en los pisos de arriba y bajábamos a las salas de justicia y tal, y nos encontrábamos a los colegas y tal. Ay, ¿tú qué tienes hoy? Pues mira, hoy tengo una violación, no sé qué. A mí me sorprendía porque muchas veces los compañeros decían, joder, qué pena, qué juicio más feo. Y yo decía, ¿por qué va a ser fea una violación y va a estar bien un asesinato? ¿Qué nos pasa, no? Eran siempre agresiones que, como todas ellas, siempre para quien juzga, tienen una especie de necesidad de profundizar en el ser humano, porque tú cuando te sientas en el tribunal piensas, ¿por qué? ¿Por qué? Pero la verdad es que en los procesos judiciales no están pensados los porqués, están pensados los qués, y los porqués no valen, ¿no? Bueno, pues ese fue un caso de una persona que tenía muy buena consideración, pero efectivamente pues había cometido agresiones con 3 niñas y por tanto pues él lo negó completamente todo siempre. Los informes de las niñas eran clarísimos y bueno, en el tribunal nos reunimos y no tuvimos duda, le condenamos a una pena de 8 años porque creíamos que lo merecía. Habíamos escuchado a una de las niñas, a los otros, habíamos visto su perfil, ¿no? Bueno, habíamos hecho todas las pruebas posibles y le condenamos. Entonces pasó un tiempo y llegó el momento de que este hombre tenía que cumplir a la cárcel y pidió verme. Yo siempre, cuando alguien ha pedido verme, siempre he dicho que sí, porque no entiendo por qué ver a un juez es tan complicado. Yo siempre he dicho todo lo contrario. El juez siempre tiene que tener unas orejas enormes en cualquier momento y tiene que tener unos ojos muy grandes para ver lo que tienes, porque juzgar es algo enormemente delicado, en lo que tienes que estar valorando constantemente, a veces hasta cada gesto, cada palabra, porque estás haciendo algo nada menos que entrar en la otra persona, ¿no? Bueno, pues en fin, le recibí y me dijo, mire, por favor, señoría, yo quisiera que me aplazara usted esta sentencia porque es que me siento aterrado, yo no estoy ahora mismo en condiciones para poder entrar en la cárcel y además ya sabe usted que soy inocente y tal. Dije, mire, vamos a ver, nosotros nos hemos reunido, le hemos escuchado a usted, los 3 magistrados que hemos dictado esta sentencia, creemos que es usted culpable. Y yo se lo digo, creo que usted no ha dicho la verdad, creo que usted es culpable, pero comprendo que tenga miedo a entrar en la cárcel. Pero yo quiero que usted sepa que a mí me importa a usted tanto que si usted va a ir a la cárcel yo voy a estar pendiente de que la cárcel valga para precisamente mejorar su vida y cambiar su conducta. Y como me importa le voy a decir lo siguiente, no le voy a dar la dilación que usted quiere para aplazar la condena. Le voy a decir que lo tiene que tomar ya cuando hemos tomado la decisión en el tribunal. Pero voy a dar mi teléfono. Y en cualquier momento, cuando usted esté en la prisión, cuando tenga miedo, cuando piense que la prisión le va a hacer daño y no le va a hacer el bien que todos queremos, me llama usted por teléfono. Sepa usted que yo estoy detrás, porque sepa usted que si yo le mando a la cárcel es porque usted me importa. Y porque me importa, voy a estar pendiente. Bueno,
Los compañeros me dijeron, pero tú estás loca, ¿tú por qué le das el teléfono? Le doy el teléfono porque lo necesita, porque él en este momento tiene que saber que la persona que le ha condenado, no me acuerdo si era yo la ponente o no, pero si era la presidenta del tribunal, tiene que saber que la presidenta del tribunal que le ha condenado le preocupa y le importa. Y me llamó, efectivamente, me llamó, yo hablé con la trabajadora social, se resolvió esos primeros momentos tremendos de entrar en la cárcel, y mucho después, un día que yo fui a la cárcel para otra cosa, me lo encontré, me vino a saludar y me dijo, gracias, señoría. Ahí está. El castigo no puede ser objetivo, el castigo no puede ser indiferente, el castigo tiene que ser esa relación sutil para que pueda surtir un efecto entre que la persona que castiga y el castigado sepa que hay un vínculo, y sobre ese vínculo es el que tenemos que trabajar. Y os voy a contar una anécdota porque yo creo que a veces las anécdotas nos ayudan a entender de lo que estamos hablando. Venía en el periódico el otro día un artículo precisamente del mismo magistrado que he citado antes, de Perfecto Andrés, que es un magistrado, un intelectual, fue magistrado supremo, es un hombre importante, muy importante, y decía algo así en el artículo, la irracional manera de seleccionar a los jueces. Y en esa editorial venía un dibujo muy divertido en el que estaba un loro con la maza de juez, ¿no? Y explicaba allí Perfecto Andrés cómo es absurdo que la formación de los jueces esté exclusivamente dirigida a la memorialización de las leyes, ¿no? Máxime en un momento en el que las leyes ahora das un clic y las tienes todas a tu disposición gracias a la digitalización que está viviendo nuestra generación, ¿no? Pero eso no quita de que siga siendo así. Bueno, total, que los jueces en principio, pues sabéis que son unas oposiciones muy memorísticas. Yo la verdad es que era abogada, como sabéis, inicialmente abogada laboralista, y cuando acabó la dictadura yo dije, bueno, yo he estado poniendo mi grano de arena como abogado laboralista, pidiendo justicia, pero ahora quiero hacerla yo. Y entonces pues dije, ¿qué hay que hacer para hacerse juez? Me dijeron, te tienes que estudiar 500 temas de memoria. Dije, pues me los estudiaré. Los estudié, aprobé y ya está. Vale, bueno, pues entonces ahora mismo la cuestión sigue siendo exactamente igual que cuando yo lo hice. Es decir, lo único que ahora creo que en lugar de 500 solamente 300 y pico. Pero para el caso es igual, se lo tienen que estudiar de memoria. Y después se creó, cuando yo fui consejera, se creó la Escuela Judicial en Barcelona, que significa que después de haber estado memorizando 3, 4 años o lo que sea, la gente necesita mucho tiempo. Yo en mi caso creo que tuve la suerte de, como había sido antes abogada, me parece que tenía una capacidad de comprensión de la legislación que ayudaba a la memoria, porque la memoria sin comprender es muy duro. Cuando comprendes, pues el proceso mental del cerebro ayuda y no es tan duro, ¿no? Pero bueno, el caso es que la idea es que en la Escuela de Barcelona lo que se considera es, ya han pasado la oposición, es decir, ya son, como si dijéramos, han ganado ya el título de jueces y tienen que hacer como una especie de prácticas. Bueno, normalmente el colectivo de los jueces en prácticas que está en esa escuela es un colectivo que está cansado porque lleva muchos años estudiando y de pronto pues se ve que ya puede dejar de estudiar y tal y cual, y yo creo que en general pues lo que se hacen es hacer amigos y noviazgos y parejas y pasarlo bien y tal, y la verdad que no se hace mucho caso a la formación práctica, ¿no? A mí nunca me hubiera gustado mucho dirigir esa escuela, pero nunca tuve esa oportunidad y la verdad es que tuve muy pocas posibilidades de dar clases en la escuela. Pero no sé por qué, di 2 o 3 y las 3 me resultaron muy interesantes, ¿no? Y una de las que tuve que dar me pusieron un día que era una tarde, era como a las 4:30 la clase, y la escuela esta de Barcelona está en un sitio muy bonito, está en la montaña, y cuando yo doy la clase está entrando el sol a raudales, ¿no? Con lo cual tenían todos una cara de sueño que no os quiero ni contar. Me ven a mí llegar, joder, ya viene esta magistrada a ver lo que nos va a decir, no sé qué. Y yo dije, estos no se me van a dormir, Y empecé así a pasear. Y dije, mira, yo no os voy a decir nada de más procesos, simplemente voy a hacer una pregunta. Vosotros, cuando os lleven el primer juez, cuando estéis en el primer destino judicial,
estéis en vuestro despacho y entre la Guardia Civil o la Policía Nacional con una persona detenida, ¿qué vais a hacer? Y de pronto yo veo que se espabilan todos. Bueno, esta está preguntando, a ver qué hacemos, no sé qué, tal. A ver, todos pensando, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? ¿En qué tema estaba esto? Que no nos acordamos que esto... Y ya, un silencio, me empecé a pasear, silencio. Ya uno dice, bueno, pues yo le leería el artículo 530. Y dije, bueno, vamos a ver. Primero, el artículo 530 no está dicho qué es lo que tiene que hacer un juez, porque aunque os parezca mentira, las leyes que parece que lo dicen todo, no dicen lo importante. No hay ninguna ley que diga cómo un juez debe tratar a aquella persona que viene a su juzgado por primera vez como detenido. No hay ninguna. Hay una ley, que es un artículo que es el que decía ese compañero sagaz, que se refiere a lo que debe hacer la policía o la Guardia Civil cuando detiene a una persona, pero nada. Yo les dije, bueno, yo digo, ¿y por qué no pensáis que lo primero que tendréis que hacer era mirar a la cara, decirle que se siente, plantear si se le quitan las esposas o no? Una vez que esté sentado, presentaros, explicaros de qué se trata. Silencio, total. Bueno, luego eso creo que me lo criticaron mucho, dijeron, bueno, no sé qué, tal, fíjate tú, esta juez dice que hay que darle la mano. En mi caso, yo siempre he dado la mano a las personas que han acudido a mi juzgado en la condición que sean, fueran imputados, fueran detenidos, ¿qué tal, cómo está? Siéntate, vamos a hacer una declaración, esta declaración es para esto, para lo otro, para lo demás allá. Es decir, lo más importante, lo absolutamente imprescindible en algo tan trascendente como ese diálogo entre la persona que va a enjuiciar una conducta y la que está exponiendo su propia actuación personal para que sea enjuiciado, es, sin lugar a ninguna duda, el trato absolutamente humano. Es un ciudadano como otro más. Sí, es un ciudadano, por lo que sea, pero lo es, ¿no? Es muy curioso porque hasta una hora hay muchos compañeros que eso me lo discuten y dicen, un compañero decía, bueno, yo es que no doy la mano a nadie, ni siquiera a los abogados cuando me vienen a ver, ¿no? Y uno plantea, ¿cómo es posible que en la formación judicial solamente se apueste por la memoria de la legislación y no por la necesidad del comportamiento para facilitar los procesos de comprensión, de escucha, de atención, etc.? Es como si tuviéramos la posibilidad de tener un llavero con muchas llaves y empujáramos las puertas a patadas. Tenemos el llavero, que es la educación, el respeto, la consideración, y no lo utilizamos y lo hacemos a patadas, con una objetividad absoluta, ¿no? Con una objetividad absoluta, que es a lo que yo antes me refería, la pura indiferencia, ¿no? Cuando fui jueza de vigilancia penitenciaria, nunca entraba en una celda sin antes pedir permiso a las personas que estaban en la celda. ¿Por qué? Porque la celda es un reducto de intimidad de las personas que están allí. Da igual lo que sean, lo que hayan hecho, da lo mismo. Lo que importa es que es un ciudadano y la autoridad tiene que tener una actitud de absoluto respeto, ¿no? Cuando entraba en la celda, en la época que yo todavía estaba Carabanchel en unas condiciones desastrosas, como os podéis imaginar, aquellos años eran tremendos, todo era muy angosto en las celdas, y yo pedía permiso para sentarme. ¿Puedo sentar? Os aseguro que una actitud de respeto abre las posibilidades de la comunicación de una manera absolutamente extraordinaria, ¿no? Desgraciadamente, tenemos una judicatura que confunde la objetividad con la deshumanización. Yo creo que se puede ser extraordinariamente objetivo escuchando a unos y a otros, pero haciéndolo siempre con un respeto exquisito. Y esto, que es así a nivel general en la relación, ya os digo, con cualquier persona en esas condiciones, es también importantísimo para que nos demos cuenta del papel enorme que en esa subjetividad que tiene que tener el magistrado, que no es la falta de objetividad, sino la humanización en lo objetivo. Lo que tiene que tener en cuenta es que, además de la persona que puede ser imputada, enjuiciada, condenada, acusada y al final condenada, pues suele haber alguien más en el escenario, que son las víctimas, ¿no?
Entonces, esa sensibilidad tiene que ser de doble camino, tiene que ser una sensibilidad absolutamente equidistante en uno y otro procedimiento, y el juez tiene que saber que tiene que tener esas dos cuestiones muy presentes, ¿no? El buen trato, el respeto es imprescindible. Fijaros que a mí me desagrada mucho el que en muchos juzgados, por ejemplo, los jueces, en lugar de permitir que las personas detenidas suban o entren en su despacho, bajan ellos a los calabozos. Yo eso digo que es un error extraordinario, porque si un juez baja al calabozo, está bajando, digamos, el acto de la categoría de respeto al ciudadano, no le recibe en su despacho, lo recibe en el calabozo. Es muy degradante, es el bajar un escalón. Y fijaros que eso, tuve la enorme suerte de formar parte del procedimiento de Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias. Naciones Unidas tiene como lo que yo llamo como una especie de instrumentos muy interesantes para hacer cumplir los derechos humanos, que son los procedimientos especiales, y esos procedimientos pues tienen muchas características, unos son de una manera, otros son de otro, pero en concreto en el que yo participé y en el que fui relatora jefe durante un tiempo es contra las detenciones arbitrarias, ¿no? Eso me ha hecho conocer muchas cárceles de muchas partes del mundo, ¿no? Y me ha sorprendido, como por ejemplo cuando estuve en Kinshasa, en la capital del Congo belga, me sorprendió hasta qué punto la justicia había abandonado su posicionamiento institucional, aceptando que en lugar de que los presos de allí, de Kinshasa, fueran al tribunal, era el tribunal el que iba a la cárcel, y en la cárcel se hicieron unos despachos para los jueces, ¿no? Yo creo que todo eso es absolutamente erróneo y es una equivocación, porque se degrada la relación, ¿no? Cuando yo vi aquello y me decían las personas responsables de la justicia allí en la República Popular del Congo, es que nos resulta muy caro buscar una manera para llevar los presos a los juzgados, entonces hemos pensado que es mejor que sean los jueces los que vengan a la cárcel. Es un gran error. Yo creo que tiene que quedar claro qué es el juez y qué es el medio en el que está viviendo una persona que está procesada o detenida, ¿no? Con esto yo os digo que es muy difícil cuando la formación que reciben los jueces es una formación puramente, digamos, del conocimiento de la ley, sin ni tan siquiera conocer los efectos que produce la ley, el que pueda traslucir la necesaria humanización en la propia estructura de su trabajo. Y eso mismo yo creo que ya donde tiene una culminación muy preocupante son los procesos, ¿no? Yo ahora mismo tengo aquí, lo he traído porque cuando estuve en la cárcel ayer o antes de ayer, uno de los presos del taller me dio un recurso que ha presentado, ya sabéis, del mundo de los recursos y todo eso, y me dio un recurso y me dio la resolución de la audiencia provincial en la que le deniegan el recurso, ¿no? Cuando ves cómo se dirigen los tribunales siempre por escrito, sin haber hablado directamente con los interesados, sin tener ninguna consideración cuando resuelven algo, diciendo cantidad de cosas que la persona que lo recibe ni lo entiende, ni son necesarias, ni hace falta, ¿no? Porque empiezas a leer esto y hay pues media hoja, todo sí en un papel muy duro y muy bueno y muy no sé qué, pues hay una enorme parte en la que empieza pues esto es una sección, la apelación, no sé qué, hechos. Y entonces los hechos, pues que has recibido el recurso, pero todo hecho dicho con maneras grandilocuentes y toda esa serie de cosas, ¿no? Y seguimos adelante y entonces ya tenemos los hechos, ya van a los fundamentos jurídicos. ¿Por qué se dice lo que se dice? Ni una palabra respecto a lo que ha dicho la persona que ha hecho el recurso, ni siquiera una consideración de decir, bueno, respecto a lo que he dicho me gustaría profundizar, necesitaría poder hablar con él, nada, sino simplemente generalizaciones completamente que pueden valer para esto y para otro caso. Yo que lo conozco bien os digo que esta resolución seguramente hay en el ordenador y hay 5 o 6 que son iguales y no hay más que dar y sale igual y luego se firma, ¿no? Aquí pues se dice: el interno recurrente ha sido condenado por la comisión de un delito de agresión sexual a menor de 13 años, delito que evidencia la peligrosidad de la conducta del interno recurrente. Y sigue. Dice aquí, por lo que la pena aún no ha cumplido los fines que le son propios,
ha disfrutado de permisos de salida que permiten su preparación para la vida en libertad, pero el periodo de adaptación a la libertad en delitos graves como el que nos ocupa ha de ser largo, etcétera, etcétera, ¿no? Y acaba diciendo, y por ello, cuenta con un pronóstico de reincidencia medio alto. Todo ello aconseja mantener la resolución y desestimar. Claro, la persona que esto le afecta dice, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Dónde estoy yo de lo que he dicho, de lo que he contado? ¿Quién puede hablar conmigo? Yo creo que este es uno de los casos, además, extraordinariamente interesante, que demuestra la falta de el proceso como lenguaje, es decir, la falta de entender el proceso como un lenguaje entre la persona que necesita hacer valer sus razones y la organización judicial que va a desestimar o estimar esas razones. No es un lenguaje, es una abracadabra, es un rito en el que la posibilidad de intercambio no surge. Fijaros que esto es un caso que yo creo que además se va a dar mucho más, porque cada vez hay más delitos de agresión sexual, y yo creo que eso está generando además una nueva manera de entender la reinserción y de entender la relación entre este tipo de condenados por este tipo de delitos, ¿no? Cuando esta persona me manda una carta y me dice toda una serie de cuestiones, él viene a decir, ¿por qué a mí me deniegan el grado que está pidiendo el tercer grado, cuando tiene cumplidos ya los 2 tercios? ¿Por qué me lo deniegan? Porque me dicen que el delito es grave. Y él dice, ¿lo habrá tenido en cuenta el tribunal el hecho de ser el delito grave? ¿Por qué por el hecho de ser un delito grave no puedo tener, donde dice en la ley general penitenciaria, el reglamento, que los delitos graves? No dice en ningún sitio, porque no es así. Lo que habrá que profundizar es algo que a mí me parece apasionante, y os lo digo, y ahora me gustaría que lo tratáramos, cómo estamos exigiendo el reconocimiento del delito para entender que hay una posibilidad de un proceso positivo de reinserción y, por tanto, de avance en el tratamiento. Hemos llegado a la conclusión, aquí se deduce más o menos de lo que se viene a decir, que si la persona niega el delito, no tiene posibilidad de reinserción, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo, y sobre todo yo creo que es absurdo porque nos falta como un escalón para poder profundizar en esto. Porque ahora mismo hay colectivos de personas que niegan de sus delitos mucho más sistemáticamente que otros delitos, pues precisamente en los de las agresiones sexuales, ¿no? Yo creo que en los delitos de agresiones sexuales, por una serie de circunstancias, se ha llegado a una consideración de entender que tienen todos una cualificación extraordinariamente negativa, despreciativa, no sé, que son desechos de la humanidad, a los que parece ser que no valen las reglas generales que hemos venido aceptando y construyendo en otro tipo de delitos, ¿no? Mi opinión personal es que lo que es un hecho positivo, y es el que el movimiento feminista cuestione como se debe cuestionar con toda la energía y la rebeldía necesaria el ser víctimas de agresiones sexuales, no debe impedirnos el plantear que un agresor sexual es un preso como otros, A nosotros nos pasó en el colectivo con el que yo trabajo. No habíamos tenido con nosotros ningún agresor sexual hasta que tuvimos el primer agresor sexual. Y una de las personas que trabaja conmigo me dijo, no sabes lo que me cuesta aceptar a esta persona. Le dije, ¿por qué? Es que es un delito, me dice, de corrupción de menores, es que es horrible. Vamos a ver, es necesario saber cuándo. Ahora hablaremos de eso porque sé que en el tema del voluntariado esto es discutible, pero es necesario saber cómo es la persona que tenemos presente. Y la persona que tenemos presente pues ha podido cometer un delito que la sociedad denigra como debe ser, que nosotros mismos, sobre todo las mujeres, podemos sentir una inquietud, un desprecio, una rebeldía, pero es un preso más y tenemos que entender qué es lo que está pasando y tenemos que profundizar mucho en esto porque nos jugamos mucho, ¿no? Yo recuerdo un caso que tuvimos de violación en mi tribunal. Y fue un caso que yo no lo olvidaré. Era el acusado era un chico muy joven, muy agradable, físicamente era un chico muy guapo, muy joven, muy bien.
La víctima era una señora mayor, pero también muy agradable, hablaba muy bien. Y en el juicio, pues la verdad es que todas las pruebas fueron absolutamente en contra de la persona que estaba acusada y que luego condenamos. Todas las pruebas demostraron que sus estrategias de defensa no eran ciertas. Bueno, fue rotundo, ¿no? Entre el público estaba la madre del acusado, estaba su novia también. Él lo negó sistemáticamente, negando la evidencia, quiero decir, porque yo antes comentaba... Es difícil ser juez. No os creáis que es tan difícil saber el suceso. El suceso muchas veces es muchísimo más diáfano de lo que parece, ¿no? Lo difícil es entender el porqué del suceso, pero el suceso no es difícil, ¿no? Y en ese caso, pues ya os digo, era absolutamente evidente, ¿no? ¿Por qué la madre y la novia de este chico no estaban jamás dispuestos a aceptar que su novio o su hijo hubiera podido cometer una violación? Porque no permitimos en este momento, es decir, no somos capaces de aceptar que aunque haya habido alguien que ha cometido una violación, eso es un delito que puede suscitar toda una serie de sentimientos, pero que tenemos que hacer el esfuerzo de superar esos sentimientos y entender que es un delito como otro. Los delitos muchas veces son muy crueles, los delitos hacen daño, los delitos suscitan respuestas de indignación, pero forman parte del ser humano. El ser humano es así, el ser humano es capaz de hacer daño, aunque después en otros momentos sea también capaz de hacer bien y tenga una capacidad de superar ese daño que ha hecho, pero tiene que ser así, ¿no? Claro, cuando ves esto ves la desesperación de este hombre, ¿no? Yo nunca voy a poder salir de aquí y a mí simplemente me dicen que el delito que cometí era muy grave, pero ¿eso por qué? Ya me condenó el juez. Todas estas expresiones que están en otra carta que tengo aquí deberían haber suscitado un diálogo, un debate. Hay que explicárselo, hay que decirle lo que pasa, hay que entender y hay que buscar un camino. ¿Qué diría yo? ¿O qué le diré cuando hable? Porque la verdad esto fue del jueves y cuando tengo ocasión de hablar con él, pues le diré que él tiene que tener en cuenta que, aunque no lo reconozca, ha habido una serie de datos que nos indican que sí ha cometido el delito por el que ha sido condenado. Y él tiene que entender que desde la institución penitenciaria hay que procurar de alguna manera el que él conozca cuál es nuestra opinión y cómo facilitarle a él el que, aun sin reconocer el delito, pueda beneficiarse de un cambio de conducta, ¿no? Pero tenemos que encontrar ese camino, y el camino no puede ser simplemente el utilizar unas expresiones que son genéricas y que no valen nada más que para constatar la imposibilidad de entendimiento, la imposibilidad de lenguaje, la imposibilidad de hablar. Es que los procesos tienen que ser conversación, no pueden ser esto, tienen que ser conversación. Es imprescindible para mí que en los recursos los presos puedan pedir acudir a los tribunales, que en los tribunales haya vista, que se les pueda escuchar, que lo que se haga en los tribunales sea un lenguaje de verdad y no una especie de, diría yo, remedo de lo que es un lenguaje. Fijaros, una de las cosas tremendas en los procesos judiciales es el que si el diálogo entre el acusado y el que luego puede ser condenado, si estamos hablando ya de recursos penitenciarios, con las autoridades, está absolutamente teñido de distanciamiento y digamos, de estructuras litúrgicas, fijaros lo que significa el de la víctima. Las víctimas no tienen sitio en el proceso penal, realmente. No sé si os habéis dado cuenta que las víctimas no pueden estar en el juicio en el normalmente de los casos, pero son los testigos. Entonces, como mucho, entran al final. Es decir, que no han visto el juicio en sí mismo, su juicio. No han visto a la persona que les ha agredido hasta el final y además la suelen ver de espaldas, salvo que sea un juicio de jurado. Sabéis que en un juicio de jurado los asientos son diferentes, pero si no es un juicio de jurado, la víctima no cuenta para nada, ¿no? Lo cual a su vez genera esa tensión en la sociedad que tiene mucho que ver con las palabras que comentaba precisamente el obispo. ¿Era el obispo? Vale, es que no lo sabía, por si acaso me he equivocado. El obispo, en relación con esa preciosa parábola de Lucas, ¿no? En la cual el hijo bueno, como si dijéramos, está escandalizado. Pues aquí muchas veces el hijo bueno es la víctima y la víctima se escandaliza
porque dice, y es que a mí no me pueden escuchar, es que yo no puedo ver la cara del que me ha agredido, es que yo no puedo estar presente en el juicio. Tuve yo un juicio de jurado, que fue de los que más me han impactado en mi vida, en la que era un chico joven de Puerto Rico que había matado a un joven español en una pelea que habían tenido, ¿no? Era una pelea absolutamente pueril y absurda de si se podían beber en una fuente la panda de los chicos latinos con la panda de los chicos españoles. Una bobada, una cosa absurda, pero el caso es que con ocasión de esa bobería se genera una pelea entre los dos. El español es un chico muy bien preparado en el boxeo, le deja casi cao al muchacho puertorriqueño. El español era alto, fuerte, un chico bien criado, el latino era chiquitillo. Bueno, el latino en un momento concreto saca una navaja con tan mala fortuna que le da el corazón y le mata en el acto, ¿no? El juicio era durísimo. Yo me encuentro con una manifestación de vecinos de ese barrio de Madrid pidiendo justicia, naturalmente, además el caso en este era de un emigrante y la tensión era tremenda. La madre del muchacho español era su hijo único. Llevaba toda su vida trabajando por ese hijo, le había costado muchísimo tener un hijo, por fin, con toda serie de tratamientos le había tenido. Era no su vida, mucho más que su vida, aquel hijo que además era una maravilla y que le había matado el muchacho colombiano en un minuto por aquella terrible, terrible destino de que la navaja le entró al corazón y le mató en el acto, ¿no? Y yo cuando me veo aquello, pues primero dije, podría hablar con la madre. Vino la madre y yo le propuse una cosa que yo creo que se me ocurrió en aquel momento y que yo creo que habría que hacerlo en todos los tribunales. Le dije, ¿quiere usted ver el juicio desde el primer momento? ¿Usted va a actuar como testigo? No, no va a actuar como testigo. Bueno, pues en ese caso, siéntese usted aquí a mi lado y puede usted ver el juicio desde el primer momento. Porque qué menos que esa madre no pueda ver el juicio de aquella persona que ha matado a su hijo, ¿no? Bueno, fue un juicio, no os podéis imaginar, impresionante. Yo lo tengo grabado, es las épocas que ya se grababan en los juicios y era impresionante porque vino también la madre del muchacho colombiano y ella me dijo, yo lo único que le pido es que le traten como si fuera español. Bueno, fue un tema interesantísimo. El muchacho colombiano nos dijo, de verdad que yo no quería matarle. Fijaros qué tremendo. Bueno, nosotros, el jurado le condenó por homicidio y el Tribunal Supremo lo revocó y le condenó por asesinato, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Lo que yo os quiero decir es que esa sensación del drama que significa la víctima y que no tiene hueco la víctima en el proceso. Es decir, el proceso no solamente no vale para hablar con el condenado, con el acusado, el proceso no vale tampoco para hablar con las víctimas, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo creo que cada vez se dibuja más la necesidad de que se busquen otros instrumentos, se busque de alguna manera un acercamiento que yo creo que si no, pues provoca toda esta serie de desajustes tan absolutamente desastrosos, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que aceptar que aún con las normas que tenemos en los tribunales hay que hacer lo imposible para que pueda haber más diálogo, pueda haber más posibilidades, ¿no? Porque yo creo que la gran enseñanza es que las leyes no son tan rígidas como parece. Las leyes son muy complejas, hay muchas clases de leyes, tenemos muchas posibilidades de entender procesos novedosos en relación con las leyes que eran impensables y que han ido cambiando y que han dado pues muchas posibilidades, ¿no? Y por tanto yo creo que es necesario seguir ese camino, ¿no? En uno de los juicios que yo tuve, una de las veces, una de las testigos, pues me hizo una pregunta que me pareció muy interesante. Me dijo, ustedes me están preguntando muchas cosas a mí, ¿les puedo yo preguntar a ustedes? Y lo pensé yo y dije, ¿por qué no? Pregunte, ¿por qué no? Es decir, tenemos que abrirnos a otra manera de entender la justicia, porque si no, la verdad es que al final el proceso de garantías, el proceso, pues se nos queda en nada, ¿no? Pero claro, esto lo tenemos que hacer sabiendo además lo importante que es que haya siempre ese recurso de los tribunales, ¿no?
Estos días yo creo que seguimos todos, en fin, todas las personas demócratas, con una angustia enorme lo que está pasando en Estados Unidos, porque efectivamente nosotros vemos que el presidente de los Estados Unidos anuncia todos los días la actuación por sus resoluciones ejecutivas, que llama, de actividades que son claramente ilícitas, ¿no? Cuando nosotros enteramos que sin necesidad de la autorización de ningún juez se está deportando a grandes colectivos de personas simplemente pues porque se les acusa de formar parte de bandas y se las está llevando a una serie de las cárceles nada menos que de otro estado. Y bueno, eso es absolutamente ilegal, eso no se puede hacer y se hace. Es absolutamente ilegal que cuando existen programas ya establecidos, acordados por medio de contrataciones, se dejen sin efecto. El que haya desaparecido la USAID, que es la Organización de Cooperación Internacional Americana, que de la noche a la mañana, es decir, están despidiendo a todos los trabajadores de la USAID. Me contaban unos amigos que empresas que están ayudando de cooperación en determinados países de África, de la noche a la mañana tienen que cerrar porque no les pagan la luz, no les pagan... Bueno, son cosas absolutamente inaceptables, como tan inaceptables de la noche a la mañana decir que no son americanos los hijos de las personas no americanas nacidas en Estados Unidos, que lo dice la Constitución, ¿no? Y ante eso, la única reacción posible que hay es la reacción de los tribunales. En la democracia ahí existen esos dos grandes ámbitos, ¿no? Naturalmente, la titularidad legítima la dan las urnas, sí, pero las urnas obligan a que haya un respeto a las estructuras de normas, es decir, como si dijéramos al paisaje normativo, ¿no? Y una persona, por muy elegida que haya sido, por un número enorme de votos, que entre paréntesis no ha sido así en Estados Unidos, porque como saben la cosa ha sido muy igualitaria, digamos que estarían casi un 50-50, ¿no? Pero aunque no hubiera sido un 50-50 y hubiera sido muchos más los votos que eligió al presidente, el presidente no puede hacer lo que quiera, porque existen unas normas que son el paisaje, las fronteras, lo que nos hace tener la posibilidad de funcionar en un determinado momento, por lo cual la actitud judicial es extraordinariamente importante. Tiene que haber jueces que en un momento determinado pongan límite a la autoridad administrativa. Y por eso es tan absolutamente importante que en la autoridad administrativa puramente gubernativa, que son las instituciones penitenciarias, tiene que haber jueces, los jueces de vigilancia penitenciaria, que pongan la última palabra, claro que sí, tiene que haber ese control. Pero para que ese control sea eficaz y no sea un desentimiento sistemático, tenemos que, como os decía antes, recuperar el lenguaje, tiene que existir lenguaje. Con ocasión de esto que os decía antes, ese afán de dificultar el conocimiento de los centros penitenciarios, yo viví una experiencia que también os la relato ahora para que reflexionemos sobre ella. En un momento concreto, estoy ya de juez de vigilancia, llevo 2 años, me llega una solicitud de una asociación de derechos humanos de Estados Unidos, muy importante, Human Rights Watch, que tiene un prestigio enorme, pidiendo el que querían conocer cómo funcionaba el juez de vigilancia penitenciaria en España y me piden si me pueden acompañar a la cárcel cuando vengan a España. Eso me lo decían desde Washington, ¿no? Yo les dije que sí, por supuesto, vinieron aquí y estuvieron conmigo en el juzgado, me dijeron, ¿la podemos acompañar a usted para que nosotros podamos ver qué es lo que hace un juez de vigilancia y tal? Y yo dije que sí. Yo no sabía que ellos a su vez habían pedido también una autorización a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para visitar varias cárceles y que se le habían denegado. Yo en ese momento no lo sabía, pero a mí, aunque lo hubiera sabido, hubiera dicho que son dos cosas distintas. Ellos pedían efectivamente el acompañar al juez de vigilancia, ¿no? Bueno, pues llegamos a la cárcel, se lo presenté al director, mira, vienen estos señores americanos que tienen mucho interés en conocer cómo funciona y si parece bien, pues yo voy a hacer el que me acompañen. La verdad es que fue muy interesante, a ellos les pareció muy bueno cómo funcionaba el juez de vigilancia penitenciaria en España y tal, y cuando llevábamos como la mitad de la cárcel recorrida, vino el director absolutamente afectado, muy asustado. Me acaban de llamar de instituciones penitenciarias diciendo que quieren que esta gente se marche inmediatamente de la cárcel. Dije, ¿pero por qué? No, porque dicen que es una asociación peligrosa y tal.
asociación peligrosa, es una asociación internacional reconocida en Naciones Unidas, es importantísima. Human Rights Watch, bueno, no se pueden marchar. Y además yo le dije al director, mira, han venido conmigo, y conmigo se irán. Ellos no van a salir hasta que yo no salga, ¿no? Y efectivamente así lo hicieron. Eso generó un conflicto extraordinario por parte de la administración penitenciaria, tremendo, pero quedó claro que la autoridad judicial tiene que ser respetada frente a la autoridad administrativa. Y eso es muy importante porque eso es una garantía extraordinaria para la persona presa. La persona presa tiene que saber que haya dicho la Junta, haya dicho lo que haya dicho, tiene la capacidad de conseguir una resolución contraria a ella, pero para eso es absolutamente imprescindible que el juez le escuche, el juez le entienda y a su vez también entienda a la administración penitenciaria, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta, estamos en aquellos años difíciles y yo recibo quejas de presos en el que me dicen que las condiciones en las que estaban las celdas de castigo en aquel momento son inadmisibles. Voy a verlas, las veo, digo, son inadmisibles, tienen razón los presos. ¿Qué decisión tomo? Cerrar en este momento todas las celdas de castigo del centro penitenciario. Y las cierro, doy la orden de que se cierre y la administración penitenciaria obedece y se cierra, ¿no? Con eso, ¿qué os quiero decir? Que, claro, la capacidad que tiene un juez para regular la vida administrativa en las prisiones, para reconocer los derechos de los presos, es grandísima si el juez sabe lo que tiene que hacer. Pero para hacerlo bien es necesario también contar con las instituciones, porque muchas veces es posible que el juez tome una decisión sin haber escuchado suficiente al centro penitenciario, sin haber entendido cuáles son las características de ese centro, sin haber entendido que a veces para reconocer un derecho hay que cambiar las estructuras del propio centro penitenciario, ¿no? Y me gustó mucho cuando, después de este episodio, que tuvo unas consecuencias, que ahora no me voy a meter en ellas, pero muy importantes, visité las cárceles de Estados Unidos. A mí me gustó muchísimo conocer a un magistrado de allí, a un juez, que efectivamente era el encargado de controlar la actividad administrativa de las cárceles americanas. Entonces él me dijo cómo lo hacía y me explicó cómo había como un procedimiento de diálogo, de entendimiento, en el que casi había como un acuerdo entre el centro penitenciario y la administración judicial para buscar el reconocimiento de los derechos de los presos sin lesionar las estructuras de la administración, es decir, procesos de negociación en los cuales hay que tener en cuenta los derechos de los presos y también los posicionamientos de la administración. Y eso nos falta, porque si no nos entendemos y si la persona presa le cuesta entenderse, le cuesta llevar a cabo ese diálogo con la administración, si le cuesta, fundamentalmente porque no es diálogo, también pasa lo mismo con la administración, es decir, la administración tampoco tiene diálogo. A mí me ha venido muy bien quizá el haber pasado por tantos, digamos, posicionamientos públicos a lo largo de la vida, que me ha resultado muy interesante cuando he sido alcaldesa de Madrid darme cuenta de lo que significa el control de la administración. Es verdad que el control de la administración se utiliza en muchos casos como una actitud del juego político y es muy fácil el que los adversarios políticos presenten determinadas denuncias ante los tribunales con la finalidad de ir acortando, ir dificultando la capacidad de los procedimientos ejecutivos en aquel momento, ¿no? Y yo he vivido esa sensación, pues, ¿cómo os voy a decir?, de plantear cualquier cosa. Y, por ejemplo, pues un tema que fue muy interesante, que nos dio muchos quebraderos de cabeza. En Madrid nosotros tomamos la conclusión de que las bicicletas, que en principio pertenecían a una empresa privada y que la empresa quebró, bueno, fue toda una serie de cosas, las pasamos a la propia empresa municipal del transporte, ¿no? Eso, que fue una actitud, yo creo, muy razonable, generó un procedimiento tremendo y una dificultad de entendimiento con los tribunales muy grande, que al final todo quedó en nada y dijeron que lo habíamos hecho muy bien, pero estuvimos con una estructura completamente oxidada y difícil de entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el control judicial es imprescindible, que el control judicial de los jueces de vigilancia penitenciaria tiene que ser de verdad un recurso eficaz para que los derechos de los presos
o las oportunidades que pueden permitirse desde los derechos de los presos tengan acogida, y que para eso necesitamos otro lenguaje, necesitamos que los jueces conozcan a las personas presas, necesitamos que se hable y no que haya abrascadabras a través de papeles y papeles que no dan satisfacción ni a unos ni a otros, pero también necesitamos el que haya una relación análoga entre las administraciones y el Poder Judicial, ¿no? Ya me queda muy poquito, es decir, hemos insistido mucho, ya sabéis, los jueces, no he hablado de los fiscales porque ya no queda más tiempo, pero os lo podríamos saber, hemos hablado de los procedimientos y ahora nos queda simplemente hablar de las instituciones. Casi lo he iniciado. Fijaros, al formar parte de participar en Naciones Unidas en este procedimiento, al ser relatora de las prisiones indebidas, pues he visto muchos centros penitenciarios, muchos de ellos horrorosos. Y en fin, de verdad, tener la seguridad de que en este momento en España tenemos unos de los mejores centros penitenciarios que hay en Europa, y yo diría que en el mundo. Muchas veces nos falta orgullo, yo creo, los españoles, para reconocer las cosas que hacemos bien. Y los centros penitenciarios son nuevos, se mejoraron mucho, sobran plazas y tenemos avances importantes. Me contaba el otro día el secretario general de Instituciones Penitenciarias que no me impide nada, sino al contrario, tengo orgullo de decir que es un buen amigo mío, fue juez de vigilancia penitenciaria también, aprendió conmigo. Ángel Luis Ortiz es una bellísima persona, es muy humano, y me contaba el otro día que había venido una comisión del Parlamento inglés para aprender, para ver qué habíamos hecho, y que le preguntaban, pero ¿por qué en España ha disminuido la población penitenciaria, a pesar de que sabemos que las leyes penales están demasiadas cargadas de este tipo de penas, ¿no? Y bueno, pues así es decir, tenemos unas instituciones, lo puedo decir por lo que conozco de mis responsabilidades internacionales y por los conocimientos que ahora mismo tengo de lo que está pasando, que las tenemos de los mejores. En Inglaterra tienen un problema inmenso, es decir, no tienen sitio, para eso están empezando a plantear la necesidad de que haya otras penas que no tengan nada que ver con la que estamos acostumbrados, porque las penas ya no entran. En Noruega, por ejemplo, que fue muy interesante cuando estuve allí, han tomado una decisión, y es que tienen un número de cláusulas, hay lista de espera. En Noruega llegaban a la conclusión de que ellos no quieren hacer más prisiones, y han dicho, tenemos 7 prisiones, y si no, pues que a la cola, a los que han cometido algo que no queda más remedio que meterlos en la cárcel, bien, y los otros a esperar. Y me decían allí, a lo mejor esperando mejoran, y no lo tenemos que ingresar, no lo sé. Os quiero decir que hay ahora mismo tantas experiencias sobre distintas instituciones penitenciarias tan importantes, las debemos conocer, debemos pensar sobre ellas y debemos estar orgullosos que de momento las nuestras no están nada mal. Muchas gracias.